A No, no ver, estoy grabando. ahí sí está. Hoy sí, Ahora sí. hoy sí. Ahora sí. Sí, Muy bien. hoy sí, Muchas gracias. Podemos iniciar entonces con ustedes. Sean bienvenidos. Los otros compañeros, me imagino que acaban de terminar la actividad de clase. ¿Cómo está el plan con con el ingeniero López en cuanto a la parte propiamente de su estructura? ¿Cómo van con ello? Karen, cuéntenos, ¿cómo van con el tema de las actividades con el ingeniero López? ¿Cómo van las estructuras? ¿Cómo va la parte de sus etapas de procesos de cargas? Todo lo relacionado con vigas y con las estructuras. Cuéntenos, por favor. Sí, aquí el día de hoy estábamos viendo los avances que se estaban llevando y también el ingeniero nos estaba explicando a utilizar el sistema SAP, me parece que se llama, para aplicarlo en nuestro edificio. Vaya. Son todo un proceso, digamos, para sacarlo desde la parte de la cimentación hasta las últimas losas, ¿verdad? Muy bien. Así es. Bien, el día de hoy entonces, bueno, la semana pasada se recuerdan que hubo un poco de afectación con el tema del, vamos a decir así, de las condiciones de climáticas, ¿verdad? Y hubieron algunas situaciones donde propiamente el tema siempre de la energía y parte de lo que era el sistema de, de la parte de Internet estuvo afectando a algunos compañeros de ustedes. Esperemos que el día de hoy eso ya se esté normalizando y esperando que también las lluvias por el sector de ahí con ustedes, pues de alguna manera vaya mermando por ahí. Vamos a habilitar al compañero Ramos y a María Adelina, por favor. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. A Otto Ramos, buenas tardes, igual que María Adelina. Estamos entonces iniciando parte de las actividades en este día. Dentro de estos vamos a tocar dos puntos en particular. Parte de ellos se los trasladé también en su correo electrónico, por favor, para que lo puedan ver. Dentro de ellos está la importancia que tenemos con la madera. La madera es otro de las, vamos a decir así, materia prima que de alguna manera es sumamente importante en nuestro medio. Si nos comenta María Adelina, buenas tardes María Adelina, lo que es en sí la materia prima, la madera, ¿en qué partes dentro de la construcción la empleamos, María Adelina? La podemos emplear de diferentes formas, desde, por ejemplo, al momento de tratar de fundir una losa, por ejemplo, para formatear las columnas también, Okay. como también podríamos implementarlo de manera directa en la construcción, en paredes, en vigas, en costaneras, etcétera, que necesitemos. Ok, o sea, entonces uno de los aprovechamientos del recurso de la madera, ¿verdad? Es utilizar las condiciones, las características específicas en la cual la madera, pues la podemos aprovechar. Uno es por su flexibilidad, por su resistencia, por su dureza, por las condiciones climáticas donde se encuentra también. Como decía María Adelina, dentro de estas la podemos emplear como parte de formaleta. O sea, esa es una condición en la cual la madera nos permite ese tratamiento que a través de, en algunos casos, retirar la corteza, poderle adecuar como tabla, como tablón, como tabloncillo, o sea, las diferentes grosores, ¿verdad?, de la madera, y que nos permite con ella, dice María Elena, trabajar una formaleta que puede servir para la fundición de losas, para de lo que serían los forros en paredes, para los forros propiamente en columnas. Esa es una de ellas, ¿sí? También comentó María Elena el tema del uso específico para lo que sería el mantener esas, vamos a ver, esas condiciones de cargas y a través de los parales, esta nos permita pues trabajar cierto tipo de estructuras para poder trabajar las formaletas, pero también mencionaba la importancia que se pueda emplear en elementos de aprovechar el propio recurso de la madera, su condición como vigas, como columnas o bien como costaneras, otra de las condiciones, ¿verdad?, que se pueda dar.
Y en otros momentos, Otto, buenas tardes. Si nos pueda comentar en el caso de la madera, internamente para lo que es propiamente el proceso constructivo, ¿para qué otros usos podemos utilizar la madera? Por favor, Otto. Arquitecto, buenas tardes. Sí, el uso de la madera, aparte de que nos sirve para toda la parte de encofrado, Correcto. el otro uso que es el más común es el de obra falsa. ¿En cuáles podemos aplicarlo? Lo que usted mencionaba como obra falsa. Todo lo que es el andamiaje. Ok, andamiajes. Por lo regular, para cuando estamos levantando muros, se usa obra falsa para poder hacer la parte de andamios, y la otra es cuando se están haciendo formaletas de columnas aisladas y lo tenemos que usar para vigas también, entonces se tiene que usar de esta manera, y lo que son tarimas cuando estamos haciendo losas de completo armado, y en el caso de cuando son losas prefabricadas se usa muy poco porque ya tenemos dentro del mercado de la construcción lo que son los polines, ¿verdad? Ok. Los polines, hablando usted de polines desde el punto de vista, sea polines metálicos, por ejemplo, que sí, le permite, digamos, soportar metálicos. otro tipo de estructuras, ¿verdad? Sí, metálicos, sí, en el mercado de la construcción, la madera ya solo está quedando para cuando se hacen de losas de concreto armado, y cuando son losas prefabricadas ya son polines de metal. Ok. Tenemos también entonces, Karen, en el caso, digamos, nuevamente el uso que le podemos emplear en madera. Hay otras partes que ya lo vamos empleando como parte de la etapa final dentro de la construcción. Si nos puede comentar usted en qué caso lo podemos emplear, cuando son escaleras, cuando son parte de ventanerías, cuando son parte de puertas, por favor. Sí, arquitecto, efectivamente, como usted lo decía, también la madera se puede utilizar en muchas cosas, comenzando porque puede ser una casa de pura madera. Generalmente en Guatemala pues casi no, pero en lugares como Estados Unidos sabemos que la infraestructura pues es puramente madera. Entonces lo podemos usar en marcos, en ventanas, en Marcos de barandas. marcos de puertas, marcos de ventanas, la propia estructura Para del ventanas. panel, del tabique, ¿verdad? De las ventanas. Podemos usarlo también para pisos, Para pisos. para zócalos, Ok. Pisos, para para zócalos. barandas. Tema de barandas. Vamos empleando 3 y 4 elementos más. Por ejemplo, Carlota, podemos hablar también que la madera, parte de la madera hay madera preciosa, por ejemplo, y podemos utilizarla en algunos casos muy particulares como pisos. Dentro de esos pisos hay un tema específico de lo que denominamos al piso parqué, que es una madera preciosa. Por lo general la encontramos del lado de Petén, ¿verdad? Parte de esta madera. ¿Cuál otra parte podemos emplear? Si nos comenta un poco, Carlota, cuando es el cielo suspendido, como es el machimbre, como lo denominamos. ¿Por qué no nos habla de estos dos elementos, por favor? Fíjese que aquí todavía por esta área, por el área de la costa, aquí todavía se aprecia los entrepisos así con machimbre. ¿Cómo Se no? usan tanto en las viviendas como aquí por esta área. Es muy normal ver los ranchos de manaca o de guana, como le llaman, ¿no? Y aquí lo que hacen es como que le llaman tapejos también. Los sellan con machimbre en madera para hacer como que un tipo de habitación. Ok. Entonces, ya hemos ido comentando la importancia de la madera desde el punto de vista de la estructura, que nos permita levantar, e incluso en otro tipo de estructuras más amplias, como pueden ser edificaciones, en las cuales pues
obviamente estos elementos son fundamentales para distribuir cada una de las cargas, ¿verdad?, de una edificación, y a través de la madera esta puede apropiarse, obviamente, de acuerdo a las condiciones y a las características del tipo de estructura que debamos de emplear, aplicando también definitivamente el tipo del análisis estructural, en este caso, para poder distribuir el tema de las cargas. María Adelina, en el caso de la utilización de la madera para mobiliario, ¿qué nos puede comentar de ello? Creo que es uno de los aspectos en donde más se aprovecha la madera, aún actualmente. Puede ser desde la cabecera de una cama, una silla, la parte interna de un sofá, por ejemplo. Aunque la verdad últimamente en los lugares que he visitado para compra de muebles me he dado cuenta que ya casi no están utilizando madera real, sino que melamina, por ejemplo. El término de melamina, ok. Exacto. Entonces ya no se utiliza tanto como antes, quizá por los costos, quizás por los reglamentos que ahora hay en torno al cuidado ambiental, ¿verdad? ¿Correcto? Las restricciones, entonces, pero sí, en muebles vamos desde, qué sé yo, una mesita de noche hasta una mesa de comedor, etc. Claro, escritorios, muebles, áreas de sofá, etcétera, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Aquí, Díganos, ahorita Carlota. está el problema también que no hay ya madera, ya no se encuentra la madera. Porque en mi caso, mi abuelito tiene una fábrica de muebles de madera fina. Sí. Y nosotros ya hoy ya no estamos trabajando más bien por lo mismo, porque nosotros ya no se consigue cedro, caoba, todo lo que es madera de calidad, ya uno ya no la consigue, ni pino se está viendo casi por esta área. Tu amiga te extrañaba. Gracias, buenas tardes, bienvenidos Denis y Leslie, buenas tardes. En el caso del compañero Fernando, para continuar con el tema de la madera, hay unas condiciones especiales también para algunos ambientes, como puede ser la madera empleada para los closets, de guardado de la parte, vamos a decir, ropa blanca o ropa digamos, de lo que es puramente el área de resguardo, ¿verdad? De la indumentaria de las habitaciones. ¿Qué nos cuenta con este tipo de condiciones y características de ese tipo de madera, Fernando? Pues va a depender mucho del presupuesto, ¿verdad? Entonces, pero donde el presupuesto no tiene límites, pues se puede usar para divisiones de los closets, como usted bien dice, pero dependiendo, se pueden hacer divisiones de tabla y eso, y las puertas pueden ser de madera. De igual forma en muchos muebles, tanto para muebles para TV, muebles tocadores, e incluso también se hacen en los muebles de baño, pueden utilizarse madera, ¿verdad? Como le digo, tanto sea el presupuesto, ¿verdad? O sea, la madera se puede utilizar en donde usted mejor lo sabe, ¿verdad? Que en cualquier lado, tanto para gras como para hacer la casita de Chucho, ¿verdad? Entonces, todo depende de su disponibilidad y del presupuesto del cliente al que le estemos trabajando, ¿verdad? Ok, pero sí algo dentro de todo lo que hemos estado platicando de términos de madera sería tomar en cuenta, ¿verdad? Las diferentes condiciones de la estructura, de la tipología, del tipo de madera que vayamos a adquirir, porque obviamente unas son con una condición un poco más blanda, otras son más duras, ¿verdad? Hay características especiales de algún tipo de madera si las queremos emplear para estructura, para cargas de columnas, de vigas, o para las mismas condiciones de cierto tipo de madera para pisos, ¿verdad? Que son también elementos también muy duros. Denis, buenas tardes, y Leslie. En el caso de la madera, hace un momento María Adelina estaba comentando para el uso de la madera, pues en diferentes tipos de muebles, y comentábamos la importancia de poder emplear, ¿verdad? Una madera
pura, como decimos, o de calidad, de alto nivel. La caoba, el cedro, parte del ciprés es parte de ellos. Sin embargo, María Adelina comentaba que hay algunas características especiales de algunos procesos que ya no es la madera en sí, sino es parte de un proceso, y tal vez no lo comenta, lo que sería el concepto de la melamina u otro tipo de elementos que vamos a decir que llevan algunas circunstancias, digamos, de lo que sería la visión y la estructura de la madera. ¿Qué nos puede comentar de estos tipos de aglutinantes o de maderas livianas? Denis, por favor. Usted se refiere al proceso de curación de la madera. Bueno, si lo podemos mencionar, digamos, en el caso del MDF, por favor, u otro tipo, digamos, de semejanza que no es la pura madera en sí, sino que hoy en día muchos muebles, ¿verdad?, emplean con estas condiciones digamos, de lo que podría ser la similitud de la madera. De la curación, sí, no tengo entendido muy bien cómo es el proceso, pero tengo entendido que el secado para transportar la madera sí, sí es muy conveniente, ¿verdad? Importante. Sí. Sí, todas estas maderas de por sí, las que son maderas tratadas, como mencionamos, por un lado, estas tienen un proceso de secado y en algún momento dado las características y luego de aplicarles, digamos, sus protecciones para proteger la madera del, digamos, lo que serían el comején, que es uno de los que más afecta, ¿verdad?, las condiciones de la madera, pasarla entonces por un proceso de secado muy alto. Según se da a conocer es que llega quizás entre un 92 y un 95%, ¿verdad?, el grado de secado, lo ponen en un tipo de horno de secado especial, y es el tratamiento que deben de echarle hacia la madera para que impregne y esto de alguna manera pues tenga un poco de más, vamos a decir así, el debido respaldo, digamos, de que los componentes de las diferentes características de la descomposición de la humedad o la parte propiamente del comején o la parte puramente también de lo que sería este tipo de insectos, pues evite en lo posible alguna parte de daño a la madera. Otto, ¿usted nos puede comentar algo más sobre este tipo de características del MDF? Empleamos muchos para puertas, etcétera. Cuéntenos. Sí, el MDF se sabe que es una, como dijo bien Adelina, es una madera no es que no sea natural, sino que no es madera en sí, de la corteza de un árbol, sino que es un tipo de material procesado que ha servido de sustitución de la madera por varios factores. Uno de los principales es la economía. Porque una puerta de cedro de caoba pues anda aproximadamente a más de 2,000 quetzales, ¿verdad? Mientras que una puerta en MDF pues ya instalada pues no sobrepasa los 1,000 quetzales. Esa es una de las bondades de trabajar con puertas de MDF, y la otra que es la más como que usada también, la razón es por el peso, ya, porque acordémonos de que todo lo que se instale dentro de una construcción pues genera peso, y si son, ¿qué?, 500 puertas en una edificación, 500 puertas de pura madera, ¿cuánto no van a generarnos en peso a la estructura de todo el edificio? Mientras que las puertas de MDF pues son más livianas en cuanto al peso, ¿verdad? Sí, tienen ciertas condiciones, ¿verdad? Al igual que el mobiliario. Pero sin embargo, otro de los temas muy especiales, vamos a decir, en no beneficiosos, es el tipo de cuando le da la humedad, cuando le pega el agua a este tipo de materiales, obviamente es muy endeble y lastimosamente se pierde muy rápidamente, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado en el momento de definir dentro de los costos, ¿verdad?, esas características especiales de la madera. Vamos a ver si yo les trasladé un documento. Perdón, díganos, Carlota, creo que es, ¿verdad? Sí,
Hoy en día también están utilizando también mucho lo que es el PDF. ¿Cómo no? Perdón, MDF. PVC. También el perdón. PVC. El PVC, correcto. Ajá, el En puertas PVC y en y ventanas. en cuestión de precio, en cuestión de precio con el MDF es una mayor cosa, porque las puertas en MDF están saliendo como 900 quetzales y en PVC están de 1000 a hasta 1200. Correcto. No es mayor cosa y en cuestión de peso son livianas también. De liviana, hay algunas otras que tienen un componente de parte de PVC y parte metálica, ¿verdad? También es otro componente que hoy en día se vende como parte del mercado en la venta de puertas. Sí, es correcto, Carlota. Vamos a... Y no lo vemos solo en puertas ni ventanas, también vemos el cielo falso, lo que son zócalos, divisiones en pared y el piso. Pero, a ver, solo voy a bajar un momentito esto. El concepto que usted me trata de mencionar, disculpe Carlota, sería comparativamente con la madera. Usted está mencionando el tema del cielo suspendido. Pero ¿para qué material? Perdone, ¿PVC? No. Sí, hay cielo suspendido de PVC. ¿Puramente PVC es que usted lo conoce? ¿O, sí, como algún otro aglutinante de PVC? ¿Algún tipo de laminado? No sé, tal vez si nos comenta, por favor. Es puro PVC y no es inflamable también. Y trae sus diseños. Hay unos que traen laminado también, como en el caso de ventanas, y puertas traen una como que hay es solo madera. Ese trae como un laminado, una estampilla que hace la similitud de la madera. Ya, ok. Voy entonces a mostrar el documento que les había trasladado hoy por la mañana. Solo permítame un momento. Leslie, buenas tardes. Le estoy habilitando el documento de madera para que lo podamos compartir. Por favor, Leslie, si nos ayuda en su lectura. Hola, buenas tardes, arquitecto. Claro, ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Por qué construir con madera? 1000 razones para apartar por el material, apostar por el material constructivo más moderno, bello, seguro, económico y sostenible que ha inventado la naturaleza. Si hace 100 años, solo para comentar, históricamente, pues la madera pues se ha utilizado, ¿verdad? Luego de que como parte de las primeras generaciones del ser humano fue empleando todo lo que fue el aspecto externo de madera, pero también internamente todo lo que eran cuevas, y de ahí vivieron miles de años. El proceso de la madera fue cambiando desde una etapa muy artesanal, trabajada no solo manualmente, sino de alguna manera labrada casi que a mano. Luego vinieron un proceso industrializado ya donde la maquinaria formaba parte, ¿verdad?, de los cambios y usos de los diferentes temas de la madera. Entonces, por favor, coméntanos un poco más, Leslie. Si hace 100 años la revolución constructiva fue el hormigón, en el siglo XXI lo está haciendo la madera, pero no una madera cualquiera. Hay que saber elegir esa nueva madera, técnicamente tratada para hacerla más robusta que el acero, más ligera y flexible que el ladrillo, resistente al fuego, eficiente, aislante, duradera, antisísmica, de rápida instalación y, lo más importante,
mediamente amigable. Frente a la actual crisis ambiental, es muy importante que la madera procesada de bosques y plantaciones gestionados de forma responsable y cumpla con los 10 principios de FSC. Solo así, cuanta más madera certificada se utilice en la construcción, más y mejores masas forestales habrá en el planeta. Más estaremos luchando contra el cambio climático, pues se comportan como eficientes sumideros de carbono que evitan la liberación de más CO2 a la atmósfera. Mejor se vivirá en las zonas rurales gracias a sus beneficios económicos, mejor conservada estará la biodiversidad. No lo dudes, las edificaciones de madera cambian un elevado confort interior con un consumo de energía muy bajo, casi nulo, y a un precio cada vez más asequible. Okay. Tan natural como la naturaleza misma. Como decía William McDonough, autor de Cradle to Cradle, no edificios deben funcionar. Los edificios. Los edificios deben funcionar como árboles, las ciudades como bosques. La madera es tan natural como los bosques, su producción se hace a partir de agua y energía solar. Durante el crecimiento del árbol, la madera acumula y evita la liberación de CO2 a la atmósfera, el principal gas de efecto invernadero que está causando la crisis climática. Esta importante característica se mantiene de una vez instalada en los edificios, comportándose como almacén de carbono que ayuda a luchar contra el cambio climático. La madera es material con la menor huella ecológica posible. Lo es por su menor impacto directo en el medio ambiental durante su producción y a lo largo del proceso constructivo, como después en el mantenimiento y utilización del edificio. La madera es renovable, durable, reutilizable, reciclable, compostable y muy especialmente es hermosa. Arquitectura sostenible. La construcción genera un impacto ambiental tremendo al ser causante del 35% de los residuos y del 40% de las emisiones de CO2. Por eso resulta fundamental reducir esta presión en el planeta, si aspiramos a un futuro mejor para las personas. La energía empleada en la fabricación de los materiales que intervienen en las soluciones constructivas de madera es un 40% menor que la empleada en las convencionales. En las emisiones de toxicidad, el aire y el agua, la diferencia a favor de madera es aún superior, llegando a un ahorro de hasta un 75%. Okay. Cuando usamos madera certificada FSC en la construcción, estamos construyendo con la sostenibilidad en el más amplio sentido de la palabra. Construir con madera contribuye a frenar el cambio climático, disminuyendo el efecto invernadero, ya que los árboles en su crecimiento toman dióxido de carbono CO2 de la atmósfera, fijándolo para conformar su estructura, la madera. Además de este efecto sumidero, los productos de madera para la construcción tienen un bajo coste energético en su fabricación frente a los otros materiales de construcción, acero, hormigón, lo cual implica mucho menos emisión de CO2 durante este proceso. Okay. Por último, la vida media de construcción es de 50 años, aunque existen edificios de madera con muchos cientos de años. Durante este tiempo, los productos de madera para la construcción actúan como almacén de CO2, resistiéndolo en su estructura y una vez finalizada la vida útil del edificio, los productos de madera pueden ser reutilizados o reciclados. Igual o más barata, construir con madera certificada tiene un coste económico similar al de otros materiales, pero hay que hacer bien las cuentas para tomar una decisión sobre su uso. Se debe valorar el proceso total de la construcción, así como sus prestaciones, uso futuras, vida útil y no solo los precios iniciales de los materiales.
Muy bien. Aunque parece que la construcción con madera tiene un coste ligeramente superior, es porque no se incluye el aislamiento térmico y acústico que nos ofrece y, por lo tanto, la necesidad de añadir un revestimiento aislante a las estructuras de acero u hormigón. Un factor primordial es que mejora el aislamiento y se reduce la superficie constructiva. La madera, una vez aislada en el edificio, se comporta como... Una vez instalada en el edificio. La madera, una vez instalada en el edificio, se comporta como un excelente aislante térmico, evita así las pérdidas de calor en invierno o de frío en verano, por lo que supone un ahorro en la energía utilizada en calefacción o aire acondicionado. Con el mismo grosor, el aislante térmico de la madera es 4 veces superior al del ladrillo. Por ello, la demanda de energía para conseguir confort es mucho menor y el calor que tenemos en invierno es el interior o el fresco en verano. No se pierde. Edificios bellos y luminosos. Las estructuras de paneles de madera contralaminados permiten grandes voladizos sin esfuerzo estructural. Esto da libertad, claridad y sencillez en el diseño sin la necesidad de pilares ni muros en planta. La capacidad de la madera para el aislamiento térmico entre el interior y el exterior de los edificios abre la puerta a diseños donde los forjados de madera pueden ser continuos entre los espacios interiores y exteriores, simplificando enormemente la construcción y generando un efecto de gran valor estético. La precisión en el corte informatizado de cada elemento permite, por ejemplo, reducir las holguras en los huecos de ventanas y lograr un ajuste preciso con las carpinterías. Ok, vamos a tener que detener ahí para cambiar a otra actividad. Este documento, al igual que el de la parte de electricidad, que es el segundo punto que tendríamos que tratar también el día de hoy, permite con ello, pues entonces ir conociendo cada una de las virtudes, ¿verdad?, que un material se le puede utilizar. En particular, yo creo que para el proyecto que ustedes tienen que estar presentando, en el caso del tema de las clínicas, pues obviamente ahí el proceso, digamos, de evaluación de lo que requiere para sus costos en cuanto a la parte presupuestaria, de sus formaletas o los diferentes tipos, ¿verdad?, de elementos que se emplean para el uso de la madera, pues obviamente perfectamente ahí los pueden utilizar ustedes, los conocen muy bien cómo se emplean en esto. Ahí menciona uno de los temas importantes que en los ambientes a veces quizás nos hemos, si alguno ya lo ha empleado más, por favor me lo puede comentar, como temas de aislantes térmicos, ¿verdad? O contra el ruido, ¿verdad? Entonces, si alguien me pueda comentar algunas características particulares que estuviese empleando aislantes para las construcciones que emplean. En este caso, la madera es uno de ellos. En el término que a veces se emplea también en las fabricaciones de tabla yeso, aunque ahorita no estamos hablando del término de tabla yeso, pero al final a lo que voy es ciertos elementos que tal vez lo conocemos poco o no se ha empleado mucho. Por favor, si alguno de ustedes lo ha utilizado, lo puede comentar. Bien. Para arquitecto, dígame, por favor. Sí, solo quería compartir algo. Fíjese que aquí en Chiquimula hace un par de meses me contactaron para que fuera a ver un caso, algo atípico, hablando de cuestiones de materiales. ¿Cómo no? Resulta que por lo regular en Chiquimula se ha vuelto bastante común de que las casas pues les han dejado nada más un acceso, queda la parte habitable atrás y la parte frontal se han vuelto locales comerciales. ¿Cómo no? Entonces, en una casa que está en el centro de la ciudad,
vinieron a poner un Domino's Express, valga la publicidad. Sí, correcto. Y sabemos que estos tipos de restaurantes, pues, traen equipo que tiene que estar funcionando las 24 horas del día. Okay. Entonces, ellos tienen un cuarto frío y tienen un extractor de olores. Entonces, resulta que estos equipos pasan encendidos las 24 horas del día. ¿Cómo no? Entonces, resulta que en la parte posterior de los locales vive la propietaria del inmueble y resulta que el ruido de los equipos que está sobre la terraza de los locales de enfrente le molesta. Pero hay varios factores por los cuales el ruido se hace molesto. Primero es porque hay muchas construcciones a los lados que ya son modernas y son paredes ya altas. Y todo el sonido se va hacia el fondo de la construcción y veámoslo así, se encierra y esto hace que sea un poquito molesto a ciertas horas del día. Correcto. Con el fin de que ellos querían tratar de aislar el ruido, entonces lo que se hizo fue que desmontamos el cielo falso y entre el cielo falso y la lámina colocamos un revestimiento de Duropor. También totalmente sellado. O sea, lo usamos silicón y Duropor de una pulgada, de más de una pulgada de grosor. El ruido disminuyó bastante, pero yo les decía a ellos de que para que disminuyera casi que en un 90%, pues lo ideal era haber hecho una losa, porque la cuestión de que la benignidad de los materiales, en el caso de las láminas, sabemos que son bastante transmisores, no solo de corriente, sino que de sonido, ¿verdad? Sí, entonces, hablando con el tema de los revestimientos, entonces, colocamos entre el cielo falso y la lámina, colocamos este tipo de material, vino a ayudar un poquito, pero realmente, como es una señora de la tercera edad, pues a ella siempre le sigue molestando el tema, y pues ella quería ver de qué manera también lograba aislar la puerta, porque la puerta sí es de madera pura, y ella siente que en las noches cuando se acuesta, siente que por la puerta se le entra el sonido, dice. Entonces, es bastante peculiar el tema, pero sí, la verdad que a veces salen cosas bien atípicas y que a veces tenemos que ver cómo le damos la salida. Yo le dije a ella, mira, aquí lo ideal es de que pudiéramos darle un revestimiento de corcho, pero lamentablemente, pues, es un material que no está en el mercado como para hacer ese tipo de trabajos, ¿verdad? Ok, excelente, Otto, sí. Hay varias cosas. Cuando usted hablaba de la persona y le afectaba algo, no era sonido, sino que era ruido lo que le estaba provocando, ¿verdad? Entonces es un tema que es lo que busca muchas veces uno ir resolviendo. El tema del corcho, digamos, estos productos, hay determinadas empresas comerciales que sí venden laminado el corcho, ¿verdad? Y sí se emplea naturalmente también, como menciona Otto, como parte, digamos, de lo que es un material aislante, ¿verdad? Les comparto otro de los temas, porque me imagino que de igual manera hay áreas donde ustedes tienen que desarrollar proyectos. Por ejemplo, en algunos casos hay residencias que utilizan algunas zonas de grabación de música, grabación de sonido, algunos temas, ¿verdad? Que entre algunas áreas de algunas salas de estudio, de algunas salas de grabación, etcétera. Entonces, requieren ese tipo, vamos a decir así, de aislantes. Aislantes en las cuales, de acuerdo a las diferentes características, ¿verdad? Que estén preparándose para ello. Usted pudo haber levantado un muro, vamos a decir, de mampostería, un muro de ladrillo, pero adicionalmente a ello no basta con eso, sino requiere pues de otro tipo de aislante y después otro tipo de contrachapa para ello. Hay aislantes de espuma, hay aislantes térmicos, aislantes contra ruido. Le comento, por ejemplo, en mi caso, recientemente he tenido que ver unos temas específicos para lo que son unas salas audiencias para tema de juzgados y en particular para juzgados en las cuales por las características del tipo de juzgado requieren que esas salas estén protegidos contra el ruido. ¿Por qué razón? Porque en algún momento cuando hay algunos casos especiales penales resulta que el ruido
cuando esto no es, cuando no está protegido contra, digamos, desde el punto de vista aislante, ya existe ruido, los mismos defensores, vamos a decir, que por su razón están protegiendo a alguien que sea privado de libertad, y esto les permite a ellos hacer ver que, por ejemplo, la persona a la cual están defendiendo les está provocando también una situación que no les permite dar a conocer determinada información. Y entonces ellos se excusan de ese tema con fines de que el ruido les está provocando, digamos, algún impedimento a la hora de grabar. Esto hace hoy en día, pues, de que las diferentes salas en las áreas específicas de audiencias, ¿verdad?, para temas penales, pues se tengan que proteger. Tanto, por ejemplo, en las partes laterales de muros, ¿sí? Y en las partes superiores, por ejemplo, cuando hay algunas zonas específicas con algún tipo de cielo suspendido, puede decir un tipo de cielo suspendido liviano, como puede ser una fibra mineral, pues eso no es suficiente, ¿me explico? No es suficiente para poder controlar ese tema del tema del ruido. Así que por ahí viene parte entonces de los comentarios. Buenas tardes, Luz Stephanie, gusto saludarle. Vamos a pasarnos ahora al tema que está ligado con el área de instalaciones. En este caso sería el tema de instalaciones específicas eléctricas. Ya las semanas anteriores, 2 semanas antes, hemos estado comentando parte de este tipo de condiciones especiales en las cuales las instalaciones eléctricas son fundamentales en toda obra, en todo lugar, en todo proyecto. Desde la manera como se diseña una obra eléctrica, pues ya como ustedes lo mencionábamos, externamente desde una cometida, posteriormente pasar a la parte de los transformadores y llegar a los diferentes tableros, pues esto hace ya de por sí internamente en cada una de las edificaciones contar con los diferentes tipos de circuitos específicos para ese tipo de instalaciones. Entonces, deben de considerar también, ya lo platicábamos las semanas anteriores, que dentro de estos temas, las instalaciones eléctricas cubren instalaciones acompañadas para otro tipo de equipos. Ya mencionábamos en el caso cuando requieren una instalación, por ejemplo, de un sistema de bombeo. Un sistema de bombeo que aunque vaya a extraer agua, pero eso no pueden operar si usted no hace su instalación específica, ¿verdad?, de la parte eléctrica para que funcione, ¿sí? Un sistema, por ejemplo, de aire acondicionado, un sistema de planta de tratamientos, un sistema relacionado con lo que son sistemas contra incendios. O sea, todos estos son otros tipos de equipos, pero a la vez van dependiendo de, vamos a decirlo así, de instalaciones específicas eléctricas que son alimentados a través de otros tableros. El caso, por ejemplo, de los ascensores, el caso mismo de las plantas de generación de energía, ¿sí? Cada uno de estos elementos, entonces, deben de considerarse como parte del desarrollo de su proyecto. Entonces, para el caso particular del proyecto de las instalaciones del edificio, en este caso para ustedes de las clínicas, ¿sí? Por favor, Luz Stephanie, perdón. En este caso, ¿qué tipo de instalaciones especiales usted está llevando a cabo para las clínicas que permitan o que tenga la necesidad de alimentar de igual manera el sistema eléctrico? Por favor. Su micrófono no se le escucha. Ahí está. Tenemos aire acondicionado, también el área donde está para hacer rayos X. Ok. También
También, yo creo que también hay como una parte donde llevas como que el oxígeno, cosas así, Ok. de los gases. Se le corta un poquito la comunicación, Luz Stephanie, por ahí se le corta un poquito. El tema siguiente entonces, Luz Stephanie. La cometida llega a través, ¿verdad? A través de los ductos y llega hacia los tableros. ¿Cómo alimentamos entonces, por ejemplo, si yo quiero alimentar, como usted menciona, aires acondicionados, puede ser para una sala, puede ser para un área de alguna oficina, puede ser para un otro ambiente que dentro de eso lleva. Sabemos que ese equipo de aire acondicionado pues no va a estar quizás específicamente dentro de la zona donde está el área específica de los tableros de energía, sino va a estar posiblemente en alguna clínica en especial de ellos. ¿Cómo sería ese proceso general de alimentación entre ese elemento del aire acondicionado y de la parte donde están los tableros? Por medio de cables, de circuitos. Ok, sí lleva sus cables, sí lleva sus circuitos, sí obviamente el equipo tiene una carga específica, ¿verdad? Que demanda energía. Esos entonces, por lo general, y de acuerdo al distanciamiento que estén, va a necesitar quizás otro tablero adicional, ¿sí? Que permita estar alimentado del tablero principal hacia un segundo tablero donde vaya a estar ese tipo de equipos, ¿sí? Para que entonces, de acuerdo a la carga del tipo de los BTU que ese aire acondicionado demanda, pues así será, ¿verdad? El componente no solo de su cableado, sino también de las condiciones de las cargas del flipón que necesita ese tipo de alimentación para la parte del aire acondicionado. ¿Qué otro tipo de equipo, Karen, que usted dentro de la parte de las clínicas está llevando, permite a través de la electricidad alimentarlo, por favor? Aquí fíjese que les soy honesta, he estado viendo la planta y es que son los nombres específicos, no los sé, pero se utiliza mucho equipo para hacer exámenes como rayos X y todas estas cosas. Voy a abrir, para hablarle mejor, voy a abrir mi... Claro, sí, por eso yo les pedí a ustedes porque sí son que varios. trajeran. Claro, no tenga pena. Entonces, los vamos a usar. Le digo esto para habilitar la parte de la... No, solo ¿no? le voy a Cuéntenos. comentar, porque sí los he visto, sí estaba viendo que como si quirófanos no tiene, porque estas son Quirófano no tiene, clínicas. es clínica básicamente, clínicas de evaluación, ¿verdad? O sea, Sí, son clínicas. dentro de ellas puede ser un tipo, usted decía, de rayos X, ¿sí? Pero puede ser algún otro tipo de evaluación que necesitan, pues, evaluar la condición, ¿verdad? Específica, si la persona está esperando un bebé y le va a dar otro tipo de imágenes para que pueda, en todo caso, ver. Hay algunas condiciones, entonces, especiales de esos equipos. ¿Podemos mencionar algunos si los tiene, por favor, por ahí? Sí, arquitecto, en un momento. Más que todo en lo que es primer y segundo nivel, tenemos lo que son clínicas médicas, ¿verdad? Correcto. De atención. Ya en lo que es en el tercer nivel, tenemos equipo, por ejemplo, densitometría, ultrasonidos 3D y 2D. Ultrasonidos 3D y 2D, o sea, ese ya es un equipo especial, ¿verdad? Ok. Electroencefalograma. Ok, para el cerebro. Ajá, tenemos también tomografía, Okay, resonancia magnética. Okay. Ajá, y pues tenemos también estas son más que todo, y pues elevadores, áreas de cajeros automáticos, recepción, que es más que todo pues sistemas de cómputo, y eso es lo básico, pero sí, este tipo de equipos son también aparte de lo que como usted comentaba, aires acondicionados que sí
Bueno, en lo personal desconozco el consumo de este tipo de equipos porque son grandes. Sí. Yo la vez anterior ya les trasladé, ¿verdad? Cierto tipo de documentos de consumos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que buscar la línea de aires acondicionados, si son de 60,000 BTUs, si son de más de 60,000 BTUs. O sea, dependiendo del tamaño, así va a ser la característica de no solamente el tipo de cableado, porque los cableados en ese sentido, así como, por ejemplo, para alimentar luminarias, si estamos hablando, digamos, de tal vez en términos tradicionales de lo que podría ser un cable, digamos, THW, digamos, calibre 12, pues posiblemente para los equipos de los aires acondicionados estemos hablando de un calibre 8, por ejemplo. Entonces, esa es una condición ya especial de una instalación para la parte puramente de aires acondicionados. Hay otros mucho más grandes y posiblemente tenga que variar a otro tipo de cableado. Por ahí la importancia que uno tiene que evaluar que esos equipos. Ahora bien, viene la parte de los equipos que por alguna condición son específicos, lo que mencionaba la compañera Karen, para lo que son las diferentes mediciones del organismo humano. Estos posiblemente, no todos necesariamente tengan que tener alguna condición de algún consumo, digamos, muy alto, pero sí tiene que tener, obviamente, cuál es el consumo de esos equipos para ver cuál sería la condición de la parte eléctrica del tablero principal hacia ese otro tipo de tableros. Pero además, tendrá que tener algún tipo de equipo que vamos a decir así, que modifique vamos a decir, esa demanda inicial de energía para pasarlo básicamente al tipo médico, ¿sí? Esto es como, por ejemplo, cuando de alguna manera recibimos nosotros la instalación hoy en día de la energía a través, por ejemplo, de la televisión, o perdón, de la telefonía. Viene fibra óptica. La fibra óptica que nos da Claro, que nos da Tigo o que nos da alguna otra empresa, esta es un tipo de cableado, esa es luz, ¿sí? Y en su momento necesitamos otro tipo, digamos, de transformador, ¿verdad? De este tipo de energía para poderlo alimentar hacia los equipos de cómputo, por ejemplo. Entonces, ese también es otro tipo de convertidores que tenemos que saber que se tiene que aplicar también para eso. O sea, a lo que voy es que entonces la energía que en un momento dado entra hacia una, digamos, diferente tipo de instalación de una residencia hacia, en este caso, una clínica, pues tiene ese tipo de condiciones especiales que evaluarse, ¿verdad? Los equipos esos, saber cuál es su consumo y qué necesitan de equipo para transformar ese tipo de sistemas para que esto funcione. Por ahí es el cuidado que se debe de tener. Las demás áreas internas, como puede ser una bomba de agua, pues también, digamos, contar con su tablero específico para que alimente ese sistema de bombeo. El tema, si existen, en este caso, elevadores, pues también tiene que saber cuál es el consumo de ese tipo de elevadores y las características que permitan transformar, ¿verdad?, el sistema. ¿Por qué? Porque estos llegan con una potencia inicial, pero de igual manera sí tienen que ser alimentados a través de una alimentación de energía, en este caso ya es energía trifásica que necesita alimentar estos equipos. Y así, cada uno de ellos, los equipos, digamos, que demandan ese tipo de energía, por favor, revisen bien para que su sistema de ahí permita el funcionamiento de todo el sistema en general. Una parte es energía a través de iluminación, a través de la fuerza. La fuerza es donde todas las tomas, pues como mencionamos ahí, son las que sí varían el diferente tipo de funcionamiento de los diferentes tipos de equipos. Por ejemplo, también en el área donde están las famosas áreas de control de ingreso de los vehículos, las famosas talanqueras, ¿sí? Pues por ahí necesita una fuente de poder eléctrica.
pero además la lectura que hace el movimiento de la talanquera para que pase el vehículo, ahí hay una acción donde hay un sistema de fibra óptica que hace que tenga ese movimiento. ¿Por qué? Porque hay en muchos casos hoy en día hay un sensor, una tarjeta, donde uno la pasa, ¿verdad? Por un sistema óptico. Y lo que hace automáticamente es levantar a través de la lectura de la imagen, levantar vamos a decir así, la famosa talanquera, y levanta la acción, pasa el vehículo. Pero no ha sido electricidad la que va por ahí, sino es un sensor, un impulso lo que hace que tenga ese tipo de movimientos, ¿sí? Lo que mencionó, por ejemplo, si no me equivoco, fue la compañera Karen, digamos, los lectores, por ejemplo, de las tarjetas de DOS también para, digamos, para todo lo que es pagos. Entonces, en recepción están estos elementos, pero también hay un sensor de señal que permite hacer esos movimientos. Posiblemente va a ser un simple tomacorriente el que va a permitir, ¿verdad?, esa acción de habilitar el sistema, pero paralelamente a esto va otra línea a través, digamos, de lo que es datos que va a habilitar esa información. Entonces, por ahí es donde yo les recomiendo que tenemos que entrar a ese tipo de investigación para que esa parte se pueda dar. Voy a... Vamos a ver. Desde el punto de vista general de la electricidad, la vez anterior les trasladé un documento de cómo físicamente se opera desde el tablero y todo el proceso del sistema. Gráficamente, no sé si ustedes se ubican de él. Esto es importante porque una cosa es la lectura de plano y la otra cosa es la lectura exterior, ¿verdad? De cómo pasan todos los cableados y cómo se hacen. Ese fue el de la vez anterior. El que ahorita les voy a pasar es un video muy sencillo, pero permite ver cómo es que deben de llegar el proceso general de circuitos, por favor. Por favor, me dicen si se ve y si se escucha, por favor. Sí se ve, pero no se escucha aquí. Perdón. Perdón. Un momentito, por favor.
Perdone, no sé, la compañera creo que, Karen creo que mencionaba algo sobre el sonido, perdone. Sí, aquí le decía que no, que sí se miraba, pero no se escuchaba. Ahora Sí. no se ve ni se escucha. Ok, ahorita, ok. Entonces me permite un segundito, voy a volver a habilitar. Me dicen, por favor, si se escucha ahora. Cómo interpretar un plano eléctrico y ¿Me para escucha? ello nos vamos a ayudar con el plano aquí. de la vivienda en 2D y en 3D. Aquí. Veremos cómo realizar el cableado de los distintos circuitos paso a paso y más. Así que quédate a ver este video. En el plano eléctrico que se muestra, tenemos el cableado solo para el circuito de iluminación o luces. El circuito para los tomacorrientes lo veremos más adelante. Según el plano de la vivienda, tenemos una sala, 2 habitaciones, una cocina y un baño. Ojo que este plano solo es un ejemplo, ya que la vivienda puede disponer de más habitaciones. Acá se muestra el tablero de distribución principal, el cual alimenta a los bombillos. También tenemos los tipos de interruptores que se van a usar en este ejemplo. Para que todo quede más claro, voy a explicar cómo realizar este cableado desde cero. Atención, la electricidad es peligrosa, el contacto directo con nuestro cuerpo puede ocasionar descargas eléctricas, quemaduras, incluso la muerte. Se recomienda usar elementos de seguridad como guantes y zapatos aislantes. Voy a nombrar desde B1 hasta B6 a los bombillos que tendrá esta vivienda y así hacer más fácil esta explicación. Primeramente, empecemos con el tablero de distribución principal. Este debe estar ubicado lo más cerca de la caja de medición. La altura mínima desde el piso debe ser de 1.7 metros y la máxima 2 metros. Ojo que esto depende de la normativa técnica a la que se rige cada país, pero por lo general el tablero se ubica entre este rango de altura. El tablero eléctrico está conformado por los diferentes interruptores o llaves de seguridad que depende al tipo de suministro que tenga. Para este caso, el tablero es para una instalación eléctrica monofásica de 220 volts entre fase y neutro. El cableado es de la siguiente manera. El cable o alambre de fase y neutro se debe llevar a través de la tubería por todas las cajas octogonales en las cuales se colocarán los bombillos o focos. En cada caja hay que dejar un poco de cable para poder hacer las conexiones posteriores. Para este caso, en la caja octogonal B1 se hace una conexión para llevar los cables hasta el bombillo 5 y el bombillo 6. Ojo que no se debe cortar el cable, solo se pela y se conecta el otro, tal como se muestra. Una sugerencia acá, cuando estás realizando el cableado no debes tener conectados los cables al tablero aún. Esto se hace al final cuando se termina toda la instalación. Además, debes tener todas las llaves termomagnéticas desactivadas o palanca abajo. Todo esto se hace por seguridad. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Controla tus correos, documentos y mucho más, sin retrasos. Después de haber pasado los cables por todas las cajas octogonales, se procede a cablear los interruptores. Voy a empezar por el interruptor simple, el cual permite encender y apagar el bombillo B3 de la cocina.
Si vemos en el plano 3D, este interruptor se ubicaría en la parte interior de esta pared, junto a la puerta. Un interruptor debe estar a una altura entre 120 centímetros a 130 centímetros, medidos desde el piso de la vivienda, y entre 20 a 30 centímetros de distancia desde la puerta. Desde la caja octogonal B3, el cable fase se lleva hasta el interruptor ubicado en la pared, y el retorno regresa para ser conectado al bombillo, mientras el cable neutro debe ir conectado directamente al bombillo. Acá se muestra cómo debe quedar la caja octogonal para el bombillo 3. De la misma forma se debe cablear el interruptor para el bombillo 4 del baño, ya que también es un interruptor simple. Veamos detalladamente cómo es la conexión de un interruptor simple a los bombillos. Se puede apreciar que los cables de fase y neutro vienen desde la caja octogonal B2 y llega hasta B4. Se conecta un cable desde la fase de la caja octogonal B3 y se lleva hasta el interruptor. Y el retorno se debe conectar en el borne del socket que indica la parte central del bombillo, mientras que desde el cable neutro se debe conectar al borne del socket que indica la parte rosca del bombillo. De la misma forma se debe hacer para la caja del bombillo 4. Entonces, así se haría el cableado para estos dos bombillos con interruptores simples. Podemos apreciar que en las cajas octogonales que se mostró anteriormente, quedan los dos cables que irán conectados al socket del bombillo. Para este caso, yo he usado un cable color rojo para el retorno, pero usted puede usar el mismo color que el de la fase. Además, al momento de pasar los cables por la tubería, se debe hacer los dos al mismo tiempo. Ahora voy a realizar el cableado y conexión para el bombillo B1 y B2, ya que ambos usan el interruptor doble. Según el plano eléctrico, este interruptor va en la posición que se indica, al costado de la puerta principal. Desde la fase de la caja octogonal B1 se debe conectar un cable y llevar hasta el interruptor doble, del cual obtendremos dos retornos, uno que irá para el bombillo 1 y otro pasa hasta el bombillo 2. Finalmente, desde el cable neutro en cada caja octogonal se debe unir un pequeño cable para así poder conectar el socket que se colocará posteriormente. En la parte izquierda se indica cómo deben quedar las conexiones en las cajas octogonales. Ojo que la perspectiva de las cajas está viéndolo desde abajo hacia arriba. Es por ello que parece invertido las tuberías que distribuyen a los demás bombillos e interruptores. Recuerda colocar cinta aislante cada vez que termines de realizar un empalme entre los cables. Acá se muestra más detalladamente cómo se hace la conexión de un interruptor doble. El cable de retorno fase del interruptor va conectado al borne del socket que indica la parte central del bombillo, mientras que el cable neutro va conectado al borne del socket que indica la parte rosca del bombillo. Ahora vamos a ver cómo realizar el cableado de los interruptores para los bombillos 5 y 6, ya que estos usan interruptores de 3 vías o de conmutación para encender o apagar el bombillo desde dos posiciones diferentes. Según el plano eléctrico, los interruptores para el bombillo 5 se ubican uno al costado de la puerta y otro cerca de la esquina opuesta. Entonces se debe conectar desde el cable fase que pasa por la caja octogonal B5 hasta uno de los interruptores. De allí se obtiene dos cables de retorno que irán directamente al otro interruptor o conmutador. Finalmente, el tercer cable que sale desde el segundo interruptor es el que debe conectar al socket del bombillo. No olvides de unir un cable también desde el neutro, el cual va directamente al socket y no a los interruptores. De la misma forma se debe hacer el cableado y conexión en la caja octogonal B6, ya que también tenemos dos interruptores de 3 vías para el bombillo. En la parte izquierda se muestra cómo deben quedar las conexiones en las cajas octogonales para ambos bombillos. Acá mostraremos cómo realizar las conexiones con más detalle. Desde la fase se lleva un cable hasta uno de los interruptores y se conecta en un terminal del interruptor.
Luego, desde los dos terminales restantes saldrán dos cables, los cuales irán directamente al otro interruptor. De este segundo interruptor sale un tercer cable, el cual se debe conectar al borne del socket que indica la parte central del bombillo, mientras que desde el cable neutro se debe conectar al borne del socket que indica la parte rosca del bombillo. Ojo que estos interruptores no son como los interruptores normales, ya que tienen 3 terminales o bornes para conectar. Todo esto ya lo he explicado en un video anterior. El enlace dejaré en la descripción del video por si quiera informarse más de cómo funciona este tipo de interruptores. Con este tipo de conexión podemos encender y apagar el bombillo desde cualquiera de los dos interruptores. Hay un truco. Bien. Este tema, por favor, el tema de las instalaciones eléctricas en general, yo les encargo bastante que tomen su documentación, soporte que tienen de los diferentes tipos de instalaciones, en este caso eléctricas, para llevar a cabo el proceso de los diferentes tipos de circuitos que ustedes deben de tener, ¿sí? Puesto que, como en el caso reciente que acabamos de ver, pues este es un circuito, digamos, normal de una instalación que pasa, ¿verdad?, a través de un circuito específico hacia un apagador o hacia un apagador doble y otro que se da a través de un tipo de sistema de three-way. Entonces, esos temas pues son los que ustedes generalmente han manejado. Y para los casos específicos que son de los otros tipos de equipos, es donde ustedes tendrían que sacar otro circuito adicional. Un ejemplo, como ejemplo, el tema de un sistema de bomba de agua, donde van a tener un tablero específico del tablero principal y ahí va a sacar, ¿verdad?, otro circuito separado hacia donde va a estar el cuarto, vamos a decir, el cuarto o el sector donde sea el sistema del bombeo, para que a partir de ahí sea la habilitación hacia el circuito que correspondiera propiamente. Estoy hablando del sistema de bombeo y así con cada uno de los sistemas que tengan que corresponder, por favor. En cuanto a la parte que les trasladé también en el día de hoy, estuvo relacionado con la parte de instalaciones eléctricas. Un momento. Esta es otra manera que podemos ver el proceso de cálculo que les puede permitir a ustedes a la hora de presentar sus documentos dentro de un cálculo de instalaciones, por favor. En este caso particular, ¿quién me puede apoyar por ahí? ¿No está Denis por ahí o algún otro de los compañeros? Sí, pero fíjese que se ve borroso. Ok, no sé si solo a mí. No tenga pena, voy a tratar de ver si lo puedo habilitar un poco más amplios, no sé si está mejor ahí. Todavía, fíjese. O alguno otro de los compañeros que se lea mejor del lado de su PC. Perdone, es que se le cortó la comunicación, disculpe, creo que es Carlota. ¿No se leo yo? A ver, si, por favor, principio, a ver. Área de instalaciones eléctricas, diseño y cálculo eléctrico. Cálculos eléctricos para las plantas de iluminación y fuerza del juego de planos de licencia. El diseño y cálculo eléctrico de circuitos ramales es parte de los cálculos necesarios para el juego de planos. Generalmente debemos desarrollar nosotros mismos, pero algunos acostumbran a contratar a un ingeniero electricista. Por supuesto que para desarrollar los cálculos requiere consultar los viejos apuntes e incluso investigar.
esa entrada es solo avanzada que pretendemos idonear para Idónea. efectos de Que pretendemos idónea. para efectos de la consulta a distancia, aunque más adelante será aplicada respecto a exhibir los procedimientos metodológicos por el momento satisfaciendo los datos requeridos. En color verde obtendrá sus circuitos y cálculos en PDF para efecto adicional a los cálculos de la cometida. Corta circuitos solo le devolveremos como máximo 5 circuitos para iluminación y 5 para fuerza. La cuantificación es requerimiento solicitado en obténgala de sus plantas y secciones. Cálculo eléctrico para circuitos ramal. Proyecto, casa hipotética. Ahí pide circuito 1A, circuito ramal de iluminación. Ubicación del circuito. Tenemos acometida, cortocircuito, ramal de iluminación y ramal de fuerza. Imagen 1. El programa para calcular acometida, cortocircuito, ramal. Perdone, yo le agradezco, Carlota. Debe contener presión. Carlota, disculpe, fíjese que se le corta bastante la comunicación. Yo le agradezco bastante, Carlota. Vamos a tenerlo por ahí. Por favor, si algún otro compañero que tenga la misma lectura que tiene ahí a la mano, Carlota, por favor, para ver cómo se escucha el sonido, por favor. Si gusta, le puedo apoyar, arquitecto. Ahí se escucha claro, por favor. Dice programa para que se puede calcular, dice la acometida, cortocircuitos, ramal de iluminación y ramal de fuerza. Ok. Así es. En este caso, básicamente está siguiendo un procedimiento de un caso para la parte de iluminación, por favor, a partir de la acometida. Continúo aquí. Sí, por favor, por favor. Debe contemplar que por cada circuito habrá una impresión como la de las dos imágenes hojas de abajo. Debe llevar un orden y nombrar los circuitos como se indican en ID del circuito. Por ejemplo, para el primer nivel, todos iniciarán con 1, 1A, 1B, 1C, etc. El segundo con 2, 2A, 2B y sucesivamente según el nivel a que corresponde el circuito. O sea que ahí se está hablando que en el plano cuando uno diseña, uno va definiendo el orden en que debe de llevar sus circuitos, ¿verdad? Haciendo ver acá el nombrarlo como parte de un circuito, el circuito, digamos, 1, acompañado, digamos, de los diferentes tipos de circuitos que conforman ese circuito 1, pues va a ser 1A, 1B, 1C. O sea, está identificando que pertenecen todas esas luminarias o todos esos tomas a determinado número de circuito. En este caso lo está identificando en el ID, el ID que dice ahí del circuito 1. Y así los otros circuitos, por favor. Y así sucesivamente, dice, ¿verdad? Según el nivel en que corresponde. Continúe y disculpe. Descuide. Las demás respuestas esperadas están enmarcadas junto con su propia celda de variable en color verde. En este caso es de 120 voltios, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo está definiendo, porque puede haber de 208, 240, 480. Entonces, ahí lo está aclarando. Imagen 2. En el caso del ítem número 2, las posibles respuestas de la acometida pueden ser cualquiera de las que se indica en la imagen 2. Estas corresponden a las tensiones disponibles en Guatemala. Considere lo siguiente para tomacorrientes y las lámparas en el diseño de sus circuitos. ¿Continúo con la tabla? Sí, por favor, sí, por favor. Tabla de tipificación de potencia de las unidades electrónicas.
Número, aparato a conectar y potencia en watts o vatios. Número 1, lámparas incandescentes corrientes. Tiene 150 watts. 2 lámparas fluorescentes de 2 tubos de 80 a 200 watts. Lámparas fluorescentes de 4 tubos de 160 a 400 watts. Tomacorrientes simples de 110 voltios, 150 watts. Tomacorrientes dobles de 110 voltios, 300 watts. Aquí arriba al lado derecho, lo que estaba leyendo la compañera Karen, hay un par de asteriscos. Uno está asterisco sencillo, asterisco doble y asterisco triple. Aquí abajo entonces está la aclaración de eso, por favor, Karen. Un asterisco se considera instalar una bombilla de 150 watts máximo o 2 bombillas de 75 watts. 2 asteriscos, 80 watts para 2 tubos de 40 watts cada uno. 200 watts para 2 tubos de 96 watts cada uno. Y 3 asteriscos, 160 watts para 4 tubos de 40 watts cada uno. 400 watts para 4 tubos de 96 watts cada uno. Ok. Entonces, aquí está un tema específico en la ubicación del circuito del tercer nivel. Ramal de iluminación dice 1A. Y entonces ahí hay unos valores de potencia, etcétera. Ponernos a leer esto como ustedes lo tienen cada uno en sus documentos, pues yo lo que creería ahorita, y le agradezco Karen, es que básicamente están haciendo una relación ahí de las diferentes capacidades o potencias que está relacionando el circuito. En este caso es el número de unidades, de 20 unidades y de 150 watts. Por lo tanto, ahí está la relación de voltios y para una intensidad de voltaje dice de 27.27 amperios. Y para la intensidad de diseño dice que de acuerdo a ese porcentaje, por 1.40, en lugar de 27.27 es de 38 amperios, ¿sí? Y el tipo de calibre es para un calibre, dice, un calibre 10 o calibre número 10, como generalmente lo conocemos. En fin, todo esto tiene un proceso de cálculo y diseño y para ustedes ahí está relacionado. Esto se los dejo ahí por si para alguno de ustedes le puede servir para los otros procesos de los circuitos que puedan llevar o sus instalaciones que ustedes puedan tener. Ok. Ahora, aquí hay una recomendación para leer el circuito. Por favor, ¿puede leer las conclusiones, Karen, por favor? Si acaso... Conclusiones, replantear, dice. Si acaso se enciende la... Si acaso se enciende la conclusión, replantear ítem 10. Por favor, revise las causas y correcciones de replanteo. La longitud del circuito es demasiado grande. Generalmente el calibre del conductor recomendado es correcto en las soluciones, pero sigue apareciendo replantear. En este caso, deberá instalar una caja de flipones secundaria con un conductor similar al de la acometida, con el objeto de reducir al mínimo la caída de tensión desde la caja principal hasta la secundaria. Por ejemplo, AWG número 8 o un 4.0. Ajá, 4.0. Además, divida el circuito en dos, utilizando la caja secundaria para la mitad de las unidades. En este caso, la distancia se medirá desde la caja secundaria. Demasiadas unidades en el circuito. Pruebe reducir la cantidad de unidades. Por ejemplo, reduzca a la mitad y si replantear desaparece, entonces divida el circuito en dos partes iguales desde la caja principal de flipones. Flipón. El flipón está calculado en base a la potencia demandada del circuito. Generalmente la recomendación es correcta. Mantenga el flipón recomendado y aumente el calibre del conductor.
calibre mínimo. Las normas municipales en Guatemala no admiten calibres inferiores a AWG número 14 para conductores negativos, neutros y corriente. Forro del conductor de 90 grados, 75 y 60 grados. El forro del conductor es un aislante necesario, especialmente si la humedad relativa es muy alta o si la tubería de los conductores es metálica con DIUT. En un solo tomacorriente podría conectarse a uno o varios aparatos que demanden la capacidad máxima del circuito. Esto conlleva al sobrecalentamiento del conductor a lo largo de la línea de la unidad. Este sobrecalentamiento soportado será hasta 90 grados centígrados o Celsius si elige TA, 75 grados si elige THNN o THW, 60 grados si elige TW. Si excede... Perdón, termina ese pedacito, por favor. Si excede, el forro se tostará o se quemará. Acá, disculpen jóvenes, tal vez si ustedes recordarán, hace 2 semanas yo les trasladé unas especificaciones relativas a los diferentes tipos de cableados. En esos cableados, si se recuerdan, yo les mencionaba que ahí hay una numeración, hay unas siglas en el forro del cableado. Y entonces esas iniciales TH, HNO o THW, ¿sí? Ahí mencionan las condiciones en la cual el cable soporta determinados grados, ¿sí? Entre 90, 75 y 60. En algunos casos, dependiendo si está en un clima muy cálido, pues le soporta hasta esa cantidad, ¿verdad? De voltaje que hay, perdón, hasta esa cantidad de aislante necesario que debe de soportar ese conductor conduit. Este es un término que los electricistas conocen. Ustedes han visto que muchas veces empleamos un cable sólido. Es un solo cable sólido. En otros hay un cable trenzado, ¿sí? Entonces, estas son las condiciones un poco diferentes que uno, dentro de un punto de escogencia de la definición de la mejor calidad del cable, tomen en cuenta estos términos, por favor. El siguiente párrafo, por favor, ahí, Karen. El sobrecalentamiento, dice. Sí, el sobrecalentamiento de una línea del circuito produce una caída de tensión y disparará o botará el flipón. El sobrecalentamiento del circuito puede darse por demasiadas unidades con un calibre muy bajo. Notará que el flipón se dispara con mucha frecuencia. Si el flipón es demasiado alto, nunca se disparará y el forro se quemará. Al quemarse el forro del positivo, quemará el forro del par negativo. Al juntarse ambos desprotegidos, producirá chispas y provocará combustión en el forro y un incendio finalmente. Acometida. Si desea mantener los circuitos como los diseñó, pero aparece replantear, aumentación en voltios de la acometida de 120 a 208 o 208 a 240 o a 480. O 480, así es, así es. Ajá. En este caso, dice. Ahí está aquí. En este caso, deberá recomendar al propietario que solicite una acometida de mayor voltaje. En residencias se utilizan las primeras 3, 120, 208 y 240. La tensión en voltios es correspondiente. 120, 240, 240, 480. No obstante, la variación de 208. Correcto. Circuito de acometida. Se refiere a la sección del conductor desde el conductor hacia la caja de flipones. Cortacircuitos.
El cortacircuitos es el flipón, pero también nos referimos a la selección del conductor desde la caja principal de flipones hacia la caja secundaria. Circuito ramal. Se refiere a circuitos de iluminación o fuerza. En electricidad, todos los circuitos son ramales. Finalmente, obtendrá las recomendaciones técnicas para construir las tablas que se incluyen en el juego de planos y que permiten hacer el balance de la o las cajas de flipones en un diagrama de circuitos. Ok, perdone, acá entonces, cuando ustedes ya tienen definidos el tipo de circuitos y tienen que agregar los números de los circuitos a las que corresponden, ahí es donde parte de la información que traen los propios cables de circuitos, ahí traen ese tipo de numeración. Ahí sí están los equivalentes, ¿sí? Circuito tipo A dice AWG número 14, foro THHW o THHN, dice poliducto de número 3, pero 3/4 y para flipón de 20 amperes. Y así se va para cada uno de los numerales. Lo que resulta es que puede ser que en algún momento dado ustedes estén acostumbrados tal vez a no poner las características del tipo de cableado, posiblemente solo dejan una descripción del número de calibre. Como le repito, esto es importante sí definirlo por las características del tipo de cableado que corresponde. Muchas veces usted está trabajando en un país donde tal vez neva o donde tal vez las temperaturas son más altas, entonces parte de ello es por qué tiene que trabajar uno con ese tipo de especificaciones. Entonces, acá hay una relación de este tipo de información que uno coloca, digamos así, dentro de la información de los planos. En este caso, la información relativa a iluminación y en este caso, la información relativa a la parte de fuerza. Este sería un diagrama de circuitos en la cual está las diferentes condiciones del tipo de amperaje. En las cajas ustedes se pueden dar cuenta que hay dos secciones, una sobre el lado izquierdo y otra sobre el lado derecho. Este es ver el tablero en la parte interior. Estos están, digamos, ahí dice diagrama de circuitos de la caja principal, de flipones, dice, o cortacircuitos. Recordemos que es el cortacircuito, básicamente se le denomina a la parte, digamos, a la llave de flipón, cuando lo sube opera o cuando lo baja que se cierra, ¿verdad? Y este sería el otro en el caso cuando se tiene otra caja de flipones secundarias. Por ejemplo, cuando yo les mencionaba el caso que si usted va a instalar, por ejemplo, un aire acondicionado y este está retirado del área donde está, digamos, el tablero principal, entonces sale otro circuito del tablero principal, ¿sí? De uno de los ramales que está en el tablero principal, sale una línea física, ¿sí? Y esa la va a llevar hasta en dirección a donde llega la otra caja de flipones, o sea, donde va a estar el aire acondicionado. Si son 3 o 4 o 5 aires acondicionados, pues de igual manera tiene que tener rutas diferentes, porque unos podrá tenerlo usted en el primer nivel y quizás en otra área de otra sala, otra en el segundo nivel u otro en el tercer nivel. Entonces van a tener diferentes tipos de caja. Por último, dice, en función, dice que la propuesta de la que corresponde, si es PDF, llegará, dice, a conectar con la conclusión de replantear. Usted deberá de enviar, dice, la sugerencia que considere pertinente. O sea, esta es una relación que uno tiene que hacer con los diferentes temas de las diferentes áreas de las agencias de electricidad. Bien. Por ahí, ¿qué pasó? Se me desaparecieron algunos compañeros. A ver. Algunos compañeros. A ver, Carlota ya no nos acompaña. El compañero había ingresado un momento. Vamos a ver. Leslie ya no está.
Pregunto, Leslie. Sí, aquí estoy, arquitecto. Está ahí, muy bien, gracias. Ronald había ingresado hace como unos 20 minutos atrás, no sé si todavía está. Carlota, no sé si ya no está. Otto, María Adelina, Denis, Karen se encuentra todavía. Luz Stephanie. Sí, aquí estoy. Josué no ingresó hoy. Ana Sofía Chinchilla no ingresó y Emily tampoco ingresó. Okay. Bien. Luz Stephanie, ¿qué dudas tiene ahora? Por el momento no tengo dudas. Con lo que esos documentos que nos mostró fueron los que nos envió, ¿verdad? Así es, correctamente, así es. Lo que a Ok, veces no les he agregado es, por ejemplo, algún tipo, por ejemplo, de video que lo utilizo, me explico. A veces lo que hago es pegarlo aparte de una hoja en Word para que ustedes lo puedan también revisar, ¿verdad? Sí, lo importante, chicos, es que ustedes le deben de dar el seguimiento semana a semana a la actividad que en la hoja del sílabo indica. Recuérdense un tema. Por un lado, en el sílabo da a conocer, ¿verdad?, las diferentes áreas que estamos viendo. Semana a semana es lo que hemos estado viendo, avanzando de acuerdo al sílabo. Recuérdense que también al final tenemos que llevar a cabo un proceso de una evaluación conjunta. Y dentro de esa evaluación conjunta, pues vamos a estar tocando parte de estos temas que hemos estado hablando. O sea, en el caso, digamos, con lo del ingeniero López, temas relacionados con lo que él ha dado, y entonces tendríamos que hacer algún tema de una evaluación específica con cada uno de ustedes y plantearles, ¿verdad?, algún tipo de conceptos para que ustedes aclaren este tipo de información. Si tocáramos entonces el día de hoy una evaluación y dentro de eso surgiera un tema específico, por mencionar algo, digamos el tema de instalaciones eléctricas, y planteáramos, Fernando, entonces, por ejemplo, cómo se hace un sistema de un circuito en three-way, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces esa descripción la tendrían que dar a conocer ustedes de cómo es que se da esa relación, ¿verdad?, de un circuito three-way entre una instalación de un circuito que llega a una lámpara, que se apaga por otro lado y que de igual manera existe otro, ¿verdad?, otro punto de apagador en el otro extremo. Cosas como estas tenemos que ir tocando. Sí, los conceptos mismos que vimos, por ejemplo, en la parte de madera, por poner el ejemplo, para qué fines, para qué usos, etcétera, que se dan. ¿Sí? Les encargo entonces que esto le dé seguimiento semana a semana. Ese es un tema. El otro, es importante, por favor, y para que lo principiemos a regular ya en todas las semanas, necesito que me actualicen el proceso hasta la semana de esta fecha, cómo es que llevan la parte de sus planos. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque al final también esa cantidad de planos que tienen que trasladar también tiene un monto, digo un monto, o sea, los puntos necesarios que en el documento se establecen. ¿Sí? Entonces, por favor, no se vayan a olvidar de ese punto. No lo vayan a hacer el último día porque no les va a dar tiempo. ¿Verdad? Ok. ¿Alguna duda por ahí? Disculpen. Sí, diga. Esos avances, así como nosotros que, bueno, en mi caso, en Blackboard yo estoy con el ingeniero. Correcto. Entonces, para que usted pueda ver esos avances, ¿cómo se los transferimos? En el caso nuestro, con ustedes, como ustedes tienen su planta específica de diseño, ¿sí? En el caso, supóngase que la parte que fuese en cuanto al
la presentación, por ejemplo, de los planos de lo que sería la cimentación, el tipo de zapatas, el tipo de columnas, el dimensionamiento que le dio a ese plano. Si estamos hablando de la formaleta, vamos a hablar entonces en el plano de diseño, qué tipo de formaleta es la que puso, el acero, etcétera, para la losa o para las columnas, etcétera, como se esté dando. Si es en el caso de instalaciones eléctricas, ¿sí? Entonces, en este caso, el circuito que va a tener, voy a poner el caso, circuito general de iluminación o circuito general de toma corrientes, y luego van a ver más de algunos circuitos especiales, como mencionábamos en el caso del aire acondicionado o de un sistema de bombeo, por ejemplo. Sí, aquí, perdone. Sí, me refería a, en el caso con usted, ¿sí? Se lo enviamos directamente a su correo. Sí, correcto. Sí, o sea, en este caso, ahí yo les voy a poner a partir de esta semana, por eso les decía, para que estemos entonces ahí en línea, siempre así como nos mandamos la documentación, por ejemplo, en Blackboard, ¿verdad? Entonces, yo les voy a poner ahí la habilitación, por ejemplo, para la semana tal, digamos esta semana, lo que corresponde a los planos, voy a mencionar el término de instalaciones eléctricas. Y entonces, en esta semana, digamos 9, estaríamos entonces integrando ese tipo de información. Si, por ejemplo, la parte de planos represente, voy a decir algo, 25% del tema, entonces ahí una parte va a ser instalación hidráulica, la otra parte va a ser instalación eléctrica, la otra parte va a ser, por ejemplo, la situación de estructuras, no estructuras como cálculo, sino como desarrollo de lo que es propiamente la parte del plano específico. ¿Estamos ahí, Karen? Sí, Arqui. Ok. Está bien. Ok. Leslie, ¿usted tiene alguna duda? Por el momento no, arquitecto. Solo ¿le trasladamos nuestros avances durante la semana o sería el próximo fin de semana? Mire, como tienen que empatar, voy a decir la palabra, ¿verdad? Conjuntar varios planos, lo vamos a dejar para la próxima semana que viene, por favor. Está bien, gracias, arquitecto. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna otra duda, Fernando o Denis? Estamos bien, Arqui. Gracias. ¿Sí? Bien, pues entonces yo les agradezco bastante. Que tengan ustedes la mejor de las tardes. Gracias, Arqui. Feliz tarde. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Muy amables. Feliz Igualmente tarde. para ustedes. Feliz tarde, arquitecto. Que todo esté bien con ustedes también, por favor. Gracias, Arqui. Gracias. Gracias, Arqui. Feliz tarde. Cuídense mucho. Igualmente nos vemos.